Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a tener una clase muy interesante. Vamos a hablar sobre la importancia de la contabilidad y la ecuación contable. Iniciemos. Para recordar, la contabilidad es la técnica que se encarga de analizar, interpretar y registrar etimológicamente los movimientos o transacciones comerciales de una empresa. No debemos olvidar que la contabilidad es muy importante ya que nos permite conocer la real situación económico-financiera de una empresa. En cambio, cuando no llevamos contabilidad, no podemos conocer con exactitud cuánto se tiene, cuánto nos deben o debemos y cuál es el volumen de compras, de ventas, de gastos. En definitiva, solo se tiene una idea aproximada de la situación económica de la empresa. Es decir, que cuando no llevamos contabilidad o no tenemos un registro completo, pues estamos teniendo nuestro control de empresa de manera empírica. Ahora, hablemos un poquito más sobre la ecuación contable. La ecuación contable es conocida también como fórmula fundamental de la contabilidad. La ecuación contable es una herramienta básica de la contabilidad que nos permite medir los cambios que sufren el activo, el pasivo y el patrimonio. Por lo tanto, a continuación se desglosan las tres fórmulas: la fórmula del activo, la fórmula del pasivo y la fórmula del capital, que ustedes deben conocer y deben saber. Tenemos así que el activo es igual al pasivo más capital o pasivo más patrimonio. En cambio, la fórmula del pasivo nos dice que pasivo es igual a activo menos el capital o patrimonio, ¿no? Y la fórmula del capital o patrimonio nos dice capital o patrimonio es igual a activo menos pasivo. Vamos a verlo con valores para entender de mejor manera. Tenemos acá los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tenemos que en el activo tenemos $500,000. En el pasivo tenemos $300,000 y en el capital o patrimonio tenemos $200,000. Por lo tanto, nos dice que activo es igual a pasivo más capital o patrimonio. Si ustedes suman pasivo más capital o patrimonio, es decir, 300,000 más 200,000, les va a dar lo que tenemos en el activo, 500,000, y queda comprobado que de hecho el activo es igual a pasivo más capital o patrimonio. Ahora, entonces, despejemos la siguiente ecuación. Si me dicen que pasivo es igual a activo menos capital o patrimonio, entonces tendremos lo siguiente. Activo decimos que tiene el valor de 500,000, el capital tiene un valor de 200,000. Entonces, me dice que activo menos capital o patrimonio, 500,000 menos 200,000, tengo un valor del pasivo de 300,000. Y para el capital nos dice que la fórmula es igual a activo menos pasivo. El activo vale 500,000, como decíamos al inicio. El pasivo tenemos un valor de 300,000. Entonces, 500,000 menos 300,000, tengo un valor de capital de 200,000. Y queda comprobado que, de hecho, estas fórmulas especificadas son correctas. A continuación, tenemos la variación de la ecuación. Existe variación cuando cambia sus elementos por efecto de una o varias transacciones. Por ejemplo, se compra un vehículo en $60,000 para el servicio de la empresa con crédito documentario. Si nosotros teníamos al inicio un activo, como habíamos mencionado anteriormente, un activo de $500,000, lo tenemos aquí en primera línea, teníamos un pasivo de 300,000, tenemos un capital de 200,000, ¿sí? Y nos dice que compramos un vehículo, el vehículo viene a ser un activo. Compramos un vehículo por 60,000, es decir, que vamos a agregar aquí en la siguiente línea 60,000 más porque está incrementando el activo. Compramos el vehículo y se aumenta el activo por 60,000, pero también nos dice que lo pagamos con crédito documentario, es decir, cuentas por pagar. Y cuentas por pagar forma parte del pasivo, así que tengo también que registrarlo acá en el pasivo. Ingresó el vehículo como activo, pero también salió el dinero que fue necesario para comprarlo al pasivo. Entonces lo registramos y, como podrán darse cuenta, tenemos en el activo 500,000 más 60,000, un total de 560,000. En el pasivo 300,000 más 60,000, 360,000. Y en el capital tengo los mismos 200,000 porque no hubo movimiento aquí. Comprobemos, pasivo más capital debe darme lo mismo que activo. Pasivo 360,000 más 200,000 me da un valor de 560,000 y queda demostrado que la ecuación sigue siendo correcta. En la nueva ecuación demuestra que hay un incremento en el activo por un incremento en el pasivo y nos sigue cuadrando.
Variaciones en la ecuación contable. Otro ejemplo. Ingresa un nuevo socio a la empresa con un aporte en dinero efectivo de $100,000. Recordemos que hasta el momento tenemos en activo 560,000 con la última compra que hicimos, en el pasivo 360,000 y en el capital 200,000. Entonces aquí lo pueden ver en la primera línea. Nos dice que ingresa un socio con un aporte de 100,000 en efectivo. Entonces este socio nos incrementa 100,000 al activo y como es socio, va al capital también los 100,000. Recuerden que en contabilidad siempre hay para una cuenta una contracuenta. Si ingresa, también tiene que salir. Entonces siempre va a haber el registro. En este caso tenemos los 100,000 como el dinero que nos dio como activo y el capital que representa al nuevo socio. 100,000 y 100,000. ¿Ya? Entonces, en el activo, los 560,000 que tenía antes más los 100,000 del nuevo socio me da 660,000. En el pasivo no hubo movimientos, por lo tanto se sigue con los 360,000. Y en el capital sí hubo movimiento. De los 200 que tenía más los 100,000 que nos dio el nuevo socio nos da 300,000. Comprobamos que está bien. Sumamos pasivo más capital, 360,000 más 300, me debe dar lo mismo que el activo, en este caso 660,000. Y queda comprobado una vez más que sigue siendo correcta la ecuación contable. En la nueva ecuación demuestra que hay un incremento en el activo por un incremento en el capital. Ahora, explicación de los elementos de la ecuación contable. Los elementos que intervienen en la ecuación contable son activo igual a pasivo más patrimonio. Lo que en términos generales significa que en el activo es todo lo que posee o tiene o representa todo lo que posee o le adeudan a la empresa. Ejemplo, en el activo tenemos caja, bancos, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, mercaderías, activos fijos, pagos por adelantado. En el pasivo, en cambio, es todo lo que la empresa adeuda a otras personas ajenas a la empresa. Propietarios, socios o accionistas, según sea el caso. Ejemplo, obligaciones patronales por pagar, IES por pagar, impuesto a la renta por pagar, cuentas por pagar, documentos por pagar, hipoteca por pagar, cobros por adelantado. Y también tenemos dentro de esta ecuación el capital. El capital es el aporte en dinero o en bienes efectuado por él o los propietarios, socios o accionistas de la empresa según sea el caso. O también se establece por diferencia entre el activo y el pasivo. Y de aquí se desglosa el patrimonio. También lo tenemos el patrimonio. Está integrado básicamente por las siguientes cuentas. El capital, que es conocido como el capital social que mencionábamos, que es el aporte de los socios. Las reservas, dentro de las reservas es algo que estipula la ley que nosotros debemos reservar de la utilidad que tengamos. Tenemos dentro de las reservas es lo legal, facultativo, estatutario, según sea el caso. Tenemos las utilidades no distribuidas de los ejercicios anteriores, también tenemos las utilidades del presente ejercicio económico y en caso de pérdidas también debe estar aquí en el patrimonio reflejadas cuando hay pérdidas del presente ejercicio económico, etc. En la siguiente lámina podemos observar un cuadro demostrativo de la ecuación contable. Tenemos aquí, en primera instancia, en la parte izquierda, todo lo del activo, ¿sí? Tenemos dinero, el nombre contable, sabemos que dinero en efectivo se llama caja. Aquí tenemos un valor de $300. Saldo en chequera, cheque, bancos, un valor de 4,200. Acciones, bonos, cédulas, pólizas se llaman inversiones, $12,000. Facturas vencidas son cuentas por cobrar, 8,700. Letras, pagarés, documentos por cobrar. Si ustedes pueden observar, aquí están todas las denominaciones y aquí está el nombre contable, cómo deben llamarse, ¿no? Como les decía. Una computadora, equipo de computación. Máquinas de oficina, equipo de oficina, ¿no? Y aquí podemos ver los valores. Si suman todos estos valores, en este caso el total de activo me da 769,700. Del lado derecho tenemos el pasivo. Igual, ¿no? La denominación, el nombre contable y los valores. Sumamos todo el pasivo, en este caso me da 565,000. Y tenemos el patrimonio, dentro del patrimonio tenemos un capital social de 204,700. La ecuación contable me dice que activo es igual a pasivo más capital. Por lo tanto, de este lado tengo el activo, ya lo tengo sumado, como les dije, 769,700 y del otro lado tengo pasivo y patrimonio. ¿Qué me dice la ecuación? Que tengo que sumarlos, pasivo más patrimonio. Si sumo yo el pasivo, en este caso tengo un valor de 565,000 más el patrimonio, 204,700. Si suman estos dos valores,
les va a dar lo mismo que el activo, 769.700. Coloco al final doble línea, que significa que está cuadrado, que significa que este lado suma lo mismo que el lado de acá, y me doy cuenta que está cuadrado. Acá abajo les he puesto la ecuación contable. Miren, activo, el valor del activo, el pasivo, aquí está el valor del pasivo, el capital, el valor del capital, y comprobamos una vez más que la ecuación contable se ha cumplido y está de manera correcta. Para finalizar, tenemos una actividad de aprendizaje. Lo primero, pues, elaborar un organizador gráfico de los temas tratados y, en segundo lugar, determinar el valor de las siguientes ecuaciones. Aquí nos da ya los valores. Activos, 2.500, pasivos, 1.000. Patrimonio 1.500. Lo que tienen que ustedes hacer es despejar las fórmulas. En este caso activo, voy colocando los valores. ¿Sí? El activo a cuánto equivale, el pasivo a cuánto equivale y el patrimonio a cuánto equivale. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es colocar los valores debajo de cada letra, por así decirlo, lo que corresponde, activo, pasivo o patrimonio. PT es patrimonio. Y eso sería todo para la clase del día de hoy.